Bueno, vamos a abrir al libro de Jonás este día. Gusto estar aquí de nuevo. Fue una gran bendición el viaje con los pastores a un tiempo de refrigerio. Dios es muy bueno y espero que ha sido una bendición al mensaje acerca de perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Dios les habló? Excelente. Pues Jonás, capítulo 3, es un tiempo. Quiero leer todo el pasaje. Ya cubrimos en parte 1, verso 1 al 4. Entonces les quiero pedir que se pongan de pie. Voy a leer verso 1 al 10. Jonás 3, verso 1, dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. El texto de hoy, parte 2, verso 5 dice: Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que nos reunimos, Padre, para alabarte a ti. Y estamos aquí, Padre, igualmente agradecidos por tu palabra. Creemos, Dios, que tú deseas hablarnos, tú deseas hablar a tu iglesia hoy. Entonces te pedimos, Padre, háblanos, Dios, ayúdanos a entender, abre nuestros ojos. Queremos aprender cada verdad y cada principio en este pasaje tan grande, tan poderoso, que es muy aplicable hasta hoy en día, porque tu palabra es verdad para siempre. Dios, haz una obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. El avivamiento más grande en la historia, parte 2. En parte 1 aprendimos que el avivamiento comienza con uno. Avivamiento comienza con una persona. Una persona que la primera vez falló, ¿se recuerdan? Desobedeció Jonás la primera vez, el primer llamado, y huyó de Dios, de la presencia de Dios. Pero Dios lo quebrantó y lo usó. Otra oportunidad, solo vimos. Dios nos da muchas oportunidades. Y Jonás está ahora ya en una etapa diferente, ahora ya caminando con Dios. Regresó a Dios, porque Dios le dio otra oportunidad. Entonces el avivamiento comienza con un hombre que está dispuesto a servir a Dios, el profeta Jonás. Y ahora vamos a ver más puntos acerca del avivamiento. 3 cosas vamos a ver. Número 1, y quiero que lo noten: avivamiento viene cuando comenzamos a confiar en el Señor. Eso lo vemos en verso 5. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, sin fe, sin confiar en el Señor, no puede haber avivamiento. Y Dios quiere hablar a cada persona aquí hoy. Dios quiere que cada persona aquí en este lugar confíe en Él. Confía en Él y creer que es un Dios fiel. Es un Dios que lo que Él dice lo va a cumplir. Lo que Él dice seguramente se va a hacer igual como Él dice. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, que seguimos confiando,
Si ya confías en Él, Dios te quiere animar. Sigue eso, aunque las circunstancias, a pesar de lo que está pasando alrededor de tu vida, sigue confiando en Él. Igualmente, si nunca has confiado en Él, puedes comenzar hoy, confiar en el Señor. Eso es lo que la palabra, fíjense cómo dice en el verso 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es un gran verso aquí, un verso tan importante, no solo en el pasaje de hoy, pero en todo el libro de Jonás. Creyeron. Esa fue la respuesta al mensaje de Jonás, porque él predicó la palabra de Dios. Increíble la respuesta, porque dice que toda la gente de Nínive creyeron a Dios. Todos, desde el rey hasta los del barrio. Avivamiento vino a los malvados. Eso ya lo vimos, qué personas eran los asirios, pero Dios los alcanzó. Su palabra fue efectiva porque Jonás lo predicó fielmente. Grande este avivamiento. Y nos vamos a ver este avivamiento con cada parte, porque es importante. Y vamos a ver muchas verdades que aplica para nosotros hoy en día. Lo primero vemos que la predicación de la palabra, porque lo predicó Jonás, por eso comenzó este avivamiento. Sin la palabra, la gente, si nunca lo escucharon, nunca iban a creer en Dios. Entonces, la predicación fiel de la palabra de Dios es importante entender esto. Y por eso es tan importante, creemos nosotros, y debería creer cada cristiano, que ese es el mensaje de Dios, es lo que debemos dar. Debemos enseñar la palabra, no enseñar tradiciones del hombre, filosofía del hombre, pero simplemente ser fiel en predicar la palabra. Y recuérdense, este avivamiento tan grande no fue por Jonás, que él fue un predicador tan carismático, o su estilo fue tan padre que la gente, wow, me gusta este Jonás. Nada de eso. No fue elocuente, no fue un gran sermón, no tuvo PowerPoint, aquí como nosotros. Él simplemente predicó el mensaje de Dios. Mira, fíjense en el verso 4. Este fue el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No fue salvo Nínive por Jonás. No fue por su estilo, como dije. Simplemente predicó el mensaje que Dios le dio. Muy importante. En verso 2, ahí lo leímos, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El mensaje tan sencillo. Pero no fue un mensaje fácil para predicar. Y el evangelio va a ofender a personas. Y eso me anima a mí mucho. Simplemente ser fiel. No tengo que pensar en el resultado. Simplemente dar la palabra, predica la palabra, enseña la verdad. Lo demás, Dios, Él lo hace. Él da convicción, el Espíritu Santo está obrando en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos enseñando la palabra. Y no queremos desviarnos. Y Él lo hizo. Lo importante es que Él dio el mensaje de Dios. Eso es lo que importa más. Que llevemos el evangelio a cada persona, a todo el mundo, todas las naciones. No tiene que ser elegante, tampoco. También me anima mucho eso, porque hay muchos predicadores que son muy carismáticos. Y digo, wow, yo no soy tan carismático. Y me anima porque no se trata de eso. Se trata de dar la palabra, darlo, que enseñen. Y eso es mi oración, que yo quiero crecer con ustedes. Venir y crecer y madurar. Mira, noten Romanos 1:16. ¿Cómo dice aquí? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al mexicano, no, al griego. Todo el mundo. Y la palabra es el poder. Si notaron aquí, entonces, eso es lo que tenemos que confiar en Dios, confiar en su palabra. Eso quiere decir, si no predicamos la palabra, no va a haber avivamiento. Todo el mundo quiere ver, toda la iglesia, hablamos mucho de avivamiento. Y es triste que algunos no se han desviado por la presión en el mundo. El mundo el espíritu de este mundo
el espíritu anticristo, no quiere que salga la palabra. Y por eso debemos ser fiel. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber sido quien les predique? Entonces es muy claro, tiene que haber proclamación del evangelio. Y Jonás fue fiel. Fue fiel para predicar y fue un chispe del fuego y vino un fuego poderoso en toda la ciudad. Tocó los corazones de este mensaje porque fue el mensaje de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Cuando llevas el evangelio a alguien, dalo en fe. Confía que este evangelio, el mensaje que Cristo murió por los pecadores y que en Él hay salvación, el que cree en Él, que lo recibe, que Jesucristo vive, es la verdad. Y eso es lo que damos. Creemos que es poderosa y es lo que tenemos que hacer. Confiar en la palabra y confiar en la obra del Espíritu Santo. Y hablar mucho de Jesús. ¿Están hablando de Jesús? Piensan en esto. Tenemos que hablar. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Va a haber amor y va a estar hable y hable de Jesús. Entonces hay que ser fiel nosotros, hermanos, como iglesia. Tenemos que ser fiel. El avivamiento no va a suceder cuando predicamos nuestra sabiduría. Y caemos en trampa a veces. No, tengo que decirlo así diferente porque esa persona tal vez se va a molestar. Ya hemos caído a la trampa del mundo. No, da la palabra. Y dalo con amor. Ora por la persona. Y por dar el evangelio, dalo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que sucedió aquí y eso es lo que vemos también en Romanos. En Romanos 10:17, fíjense cómo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como esta gente recibió salvación. Escucharon la palabra, dice en versos 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. La gente de Nínive pusieron su confianza en el Señor por oír la palabra. Y porque creyeron, Dios los salvó de destrucción. Y nos salvó a los que hemos recibido a Jesucristo de destrucción. Wow, salvos por gracia. Sabemos que esta gente no lo merece. Pero esa es la gracia de Dios, por fe. Tan sencillo, pero tan poderoso. No hubo nada de rituales religiosas. Nada se ve aquí de eso. Nada obra religiosa. Simplemente fe. Creyeron en Dios, creyeron su palabra y fueron salvos. Mira, vamos al libro de Números, capítulo 21, porque aquí tenemos una ilustración de esta verdad. Es creer, es fe en Dios, simplemente confiar en su palabra. Números 21, verso 4. Números 21, verso 4, dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Querían pupusas. Y ahora fíjense en el verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y miraré a ella, vivirá. Noten esto, miraré a ella, vivirá. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y
vivía. Wow, mira, la gente, el pueblo de Israel, los mordieron las serpientes. ¿Qué es lo que tenían que hacer para ser sanados? Solo tenían que mirar. Eso significa que tenían que creer el mensaje. Moisés dice, mira, tienen que creer esto. Mira, y algunos, ¿cómo crees? Me está bien hinchada mi pierna. ¿Y tengo que ver eso? No. Algunos murieron muchos. Por los que creyeron la palabra, aunque no suena lógico a veces, él mira y será sanado. Y la gente que vio, vivieron. Qué poderoso. Es por fe. Creyeron en la palabra de Dios. Igualmente estamos viendo esta fe que la gente de Nínive creyeron. Este mensaje tan corto. En 40 días va a haber destrucción. Y la gente creyeron esto. Recuérdense, somos salvos por gracia a través de fe. Tan importante entender esta verdad. ¿Cómo puede ser salvo un hombre? Confiar en Jesucristo, creer en Él, recibirlo. Pon tu fe en lo que dice la palabra de Jesús. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Creer eso. Y lo recibimos en fe, confiar en Jesucristo. Dice Juan 3:13. Juan capítulo 3, verso 13, perdón. Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés, es una referencia a Números, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Salvación por fe en Jesucristo. Es la única manera, es la única esperanza que tiene una persona alejado de Dios, separado por su pecado. Es venir y confiar, creer en Jesucristo. Creer en Dios, creer en Jesucristo, mirar, igual como los que estaban en el desierto, miraron. Dios te invita, mira a la cruz, mira a mi Hijo, mira lo que hice por ti, porque te amo, porque te quiero salvar, porque hay destrucción, hay mal noticias, pero la buena noticia es que no tienes que ir para allá. Mira a mi Hijo, recibe a mi Hijo por fe. Qué gran verdad estamos viendo aquí. Y fíjense, también es una fe que te salva. Ese es el punto que sigue. Avivamiento viene cuando hay arrepentimiento. Entonces vemos fe y aquí vemos arrepentimiento, es sinónimo. Tiene que haber arrepentimiento y eso muestra que fue una fe sincera, una fe que te salva. Eso lo vemos en versos 6 a 9. Arrepentimiento. Y si no sabes qué significa arrepentimiento, pon mucha atención, por favor. ¿Qué es lo que significa? Será muy sabio hacer igual lo que hicieron la gente de Nínive y arrepentirte de tus pecados. Mira, ponga atención. La primera cosa es fe, creer a Dios, confiar en Cristo. Eso ya lo vimos. Ellos escucharon la palabra de Dios y creyeron a Dios. Entonces, número 2, humíllate ante el Señor. Humildad. Tiene que haber humildad. Es una señal de arrepentimiento verdadero. Y esta nación fue humillada. Fíjense las acciones del rey en verso 6. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Ese es el rey de Nínive. Ya hablamos de ellos. Es una nación poderosa.
este rey se humilló porque creyó. Entonces, se puede ver, me encanta el detalle aquí. Se levantó de su trono y se quitó ¿cómo dice? Su vestido. Eso es simbólico de su poder. Se lo quitó. Reconoció que él no es nada. Humillado se lo quita y luego se cubre en cilicio. Y se sentó en ceniza. Vamos a ver más acerca de esto, pero ahorita quiero que se fijen en la humildad de este rey. ¿Qué es la gran cosa de humildad? ¿Por qué es importante humildad? Porque la Biblia dice en Proverbios 3:34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Recuérdense cuando Moisés fue al faraón en Egipto con el mensaje, igualmente con el mensaje de Dios. ¿Qué pasó con faraón? No creyó y Dios hizo duro su corazón de faraón por su orgullo. No creyó. Y también dice Santiago 4:6, noten este verso, Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Más tarde Santiago dice en verso 10, ahí mismo en capítulo 4, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces nosotros nos humillamos y Él nos levanta. Muy importante este principio, la humildad, muy importante, porque el orgullo trae destrucción. Humildad abre las puertas que Dios derrame de su gracia, porque creyó. Entonces Dios nos dice hoy, humíllense delante de Él, reconociendo tu condición. Somos pecadores, necesitamos a Jesucristo, necesitamos su gracia para salvación y necesitamos de su gracia todos los días, porque todos los días la regamos. Seguramente yo sí, pero no sé. Oren por mí. La tercera cosa que vemos de arrepentimiento es que va a haber quebrantamiento. Seguramente va a haber un hombre o una mujer quebrantados. Quebrantamiento a causa de su pecado. Fíjense cómo dice en verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beben agua. Entonces es un ayuno que proclamó el rey, ayuno, y luego dice en verso 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Entonces el pueblo de Nínive experimentaron este quebrantamiento. Hubo ayuno, todos, incluyendo el rey, se pusieron cilicio. 3 veces menciona cilicio. Interesante. En un pasaje muy corto, pero lo menciona porque eso es el centro del mensaje. Tiene que haber quebrantamiento para que haya un avivamiento. Ahí está mi rap, mi canción. Tiene que haber quebrantamiento para que haya avivamiento. Y se pusieron cilicio. Y en verso 6 dice que el rey se sentó en ceniza. Entonces, ayuno, cilicio, ceniza, fue algo muy incómodo físicamente, pero es simbólico de lo que está sucediendo en el corazón. Es humildad, humillado con pena adelante de Dios. Eso es lo que simboliza esto. No es que son actos que te salvan, pero simplemente en la cultura muestra lo que está pasando en el corazón. Humillados, quebrantados por su pecado. Quebrantados sobre sus pecados. Eso es un buen lugar donde encontrarte. Cuando Dios te quiebra por tu pecado. Es un buen lugar estar. ¿Cuántos aquí han sido quebrantados? Gloria a Dios. Y respondiste. Y es más fácil verlo en tiempo, porque no es algo que
que nos gusta, no es cómodo, pero es lo necesario para agarrar la atención, porque Dios, recuérdense, Dios nos ama, quiere rescatarnos, y así es como comienza avivamiento, porque hay quebrantamiento. Todos hemos pecado, todos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Confesar tus pecados. Cada persona aquí debería estar confesando algo. No piensas que, no, yo ya no. Yo ya tuve victoria sobre mi debilidad. Ok, gloria a Dios. Pero hay algo más. Siempre hay algo más. Dios nos está transformando. No vienes a Cristo, ok, ya soy como Cristo. Para nada. Necesitamos de Él constantemente. ¿Has amado como Jesús esta semana? Piensan en eso. Obviamente Dios quiere que confesamos, que seamos humildes y no pensamos que no, yo estoy bien, porque realmente no. Y si estás casado, con más razón. Si no me crees, a los hermanos podemos marcar a tu esposa, a ver qué dice. No la llamen, dicen. No la llamen. Necesitamos perdón, todos nosotros. Entonces hay que no justificar, porque Dios lo quiere que confesamos. Eso muestra que Él quiere comunión. ¿Ves? Él quiere estar cerca contigo y conmigo. Pero sabemos que el pecado nos separa. Quiebra la comunión. Quiere tener comunión con nosotros. Entonces es no justificar tu pecado. No defiendes tu pecado. No hagan excusas por lo que hiciste o lo que pensaste. Es una barrera. Eso es lo que nos detiene de recibir perdón de Dios. Y entonces no piensan, pues, tienes que entenderme, solo soy humano. Eso no es confesión. Eso es una excusa. Sí, todos somos pecadores, sí, cierto. Pero a veces lo decimos con una actitud defendiendo nuestra naturaleza. Tenemos que entender esto. Pues yo solo lo hice porque ellos me trataron en esta manera, entonces yo tuve que responder en esta manera. Tampoco eso no es humildad eso. Y así nos escondemos a través del pecado. Realmente fue su culpa. Hacemos un montón de excusas y lo justificamos. ¿Y saben qué? El pecado sigue ahí y el peso se va acumulando y es un peso que no podemos soportar. Entonces es mejor ser humildes y continuamente estar confesando a Dios para que tengas una conciencia clara, como estamos aprendiendo en Timoteo. Entonces tenemos que confesar, recibimos perdón de Dios porque Él es fiel. Él es fiel. O si no, va a haber mucho peso, como dije, mucha culpa del peso. La psicología están muy frustrados porque ellos no saben cómo tratar con esta condición, con la culpa, y te dan drogas y te dan más creyendo, pero te hacen como un zombie de tanta droga. Y es muy triste eso. Lo clave es pedir perdón a Dios. Es poderoso recibir perdón de Dios. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, quebrantamiento por tu pecado te lleva a confesar. Y Dios escucha esa oración. Él es fiel. Es muy importante entender qué significa confesar. Es más de decir, sí, lo hice mal, es más que eso. La palabra original es homologeo. Homologeo. Es la palabra original griega por la palabra en español que es confesar. Y déjame explicarlo. Nosotros cuando hablamos de confesar, muchos a veces lo decimos, oh, sí, yo lo hice. Pero eso no es confesar. Es mucho más que eso. Es parte de decirlo así.
yo estuve mal, te hice mal yo. Es parte, pero hay algo más que en eso. Y eso es lo que quiero ver. Y nótenlo, porque incluye tristeza. Tristeza y con un deseo de cambiar. Eso es tan importante para realmente entender qué es confesar. Tristeza con un deseo de cambiar. La Biblia dice en Tito 1:16, nótenlo, Tito 1:16, profesan, es la misma palabra de confesar, homologueo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, dicen, profesan o confiesan, sí, creo en Dios, existe Dios, creo en Él, pero eso no significa que hay confesión verdadera, que hay confesión bíblicamente. Porque aquí dice, por sus obras lo están negando. ¿Ves? Porque no hubo un deseo de cambiar. Entonces sí, tal vez me siento mal, pero si no hay un deseo de cambiar, no hay confesión. Y hay muchos así. Creo en Dios, pero con sus mismas obras lo están negando. Y que Dios te despierte si tú eres esa persona. Podemos ser religiosos. Podemos ser religiosos profesando, sí, soy cristiano. Mis papás son cristianos, mis abuelitos, pero tus obras dicen algo más. No, es que no hay humildad, no hay quebrantamiento por el pecado, no te duele el pecado. Entonces no puede haber confesión, porque estás contento en tu pecado. Y Dios dice, deja eso, venga a mi hijo, recibe perdón hoy. Muy importante esto. ¿Y sí es claro lo que estoy diciendo? Profesar, confesar a Cristo, pero sin un deseo de realmente seguirlo. Esa fe no salva a nadie, es un fe falso. Si no hay deseo de cambiar, no puede haber avivamiento. Muchas veces en iglesias o personas religiosas, así los enseñaron. Así me enseñaron a mí. Lo importante es que vaya a misa. Vayan a misa. Confesar al sacerdote cada cuando. Y va a estar bien. Y durante la semana, busca a tu Jaina a ver qué puedes hacer. Pero lo importante es vengan a confesar cada cuando, ¿ok? Eso fue una confesión falsa. Pensando que estaba confesando, pero no hubo un deseo de cambiar. ¿Cuántos me estoy explicando esto? No hubo un deseo. Estaba en una rutina religiosa. Qué triste. Y un día Dios abrió mis ojos, escuché el evangelio y tocó mi corazón. Digo, wow, estoy bien perdido. Cristo, sálvame, sálvame. Y Él es fiel. Me rescató. Entonces, hay una tristeza y un deseo de cambiar y también, a ver la palabra aquí, perturbado por el pecado, que te estorba. ¿Y qué es tu actitud sobre tu pecado? Les quiero mostrar qué es la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros. Lo vemos en Salmos 139. Fíjense, esa es la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros, como su iglesia. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración, wow, estás invitando a Dios que busque en tu corazón, porque lo que pasa es que hay pecados que no nos damos cuenta, pero ahí están. Tal vez otros los pueden ver, otras personas lo pueden ver, y tal vez nadie te dice, pero ahí está. Entonces, esta oración, tú quieres saber qué es.
No te molesta si alguien te dice, eso es un pecado. Gracias, hermano, no lo sabía. Entonces, esa es la actitud del cristiano. Busca a Dios, está abierto a la puerta. Y es una oración un poco espantosa porque va a encontrar cosas. Pero hay que hacer esta oración y créeme, Dios te va a mostrar. Y a veces usa personas, usa predicadores, usa su palabra, usa otros cristianos. Entonces, hay que ser sensible. Cambia circunstancias para que podamos ver lo que está en el corazón. Entonces hay que orar esto. Dios busca en mi corazón. No quiero que haya algo. Porque es posible que no lo reconozco. Me encanta cómo David, que tanto aquí amaba a Dios, no quería nada contra su Dios. Dice Salmos 38, 18, por tanto confesará mi maldad y me contristaré con mi pecado. ¿Ves? Eso muestra aquí qué significa ser quebrantado. Te duele. No quieres lastimar a tu padre. Entonces voy a confesar porque estoy lleno de ansiedad por mi pecado. No me gusta ese sentir. Y nos lleva a confesar. Y Dios es fiel, esa es la cosa. Eso no es para sentir, son golpeazos para que te caiga. Dios te está diciendo, Él ya te conoce tu condición. Él simplemente quiere que te humillas y lo reconozcas para que vengas a Él, para que pueda haber confesión, para que pueda haber perdón y que haya vida en plenitud, para que haya comunión, para que Él te puede usar. Recuérdense, eso nos lleva a una misión más grande. Esas son las personas que Dios quiere usar para llevar este mismo mensaje a otros, para que otros entiendan qué es el Evangelio, qué es cristianismo. Sabemos que un poco de levadura lueda toda la masa. Dice eso en 1 Corintios 5, 6. Entonces, tener una actitud acerca de pecado como es algo ligero es tontería. Pecado es pecado. Y un poco de levadura lueda toda la masa. Es como decir, encontramos cáncer. Oh, está bien, solo es poquito. ¿En serio? Algunos saben, Pastor Jeff le encontraron cáncer en su scalp y dice, quítalo, córtalo, rápido. Eso debe ser la actitud. ¿Hay pecado? Córtalo inmediatamente. Porque sabemos que nos va a hacer ciegos. Nos puede endurecer el corazón más. Y seguramente quiebra comunión. Entonces, noten Proverbios 28, 13. Debemos estar preocupados de nuestro pecado y confesarlo. Dice Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Estás batallando? ¿Tienes necesidades? Todos lo tenemos. ¿Tienes dolor? ¿Problemas? Entonces, Dios, tenga compasión sobre mí. Ayúdame, por favor. ¿Qué dice Dios? Confiesa tu pecado. ¿Ves? A veces es una parte. Queremos bendiciones, pero a veces ponemos pecado a un lado. Pero no podemos engañar a Dios, porque Él ve todo. Entonces, si quieren, todos necesitamos a Dios. Cada persona aquí tiene algo. Puede ser falta de trabajo, puede ser enfermedad, cualquier cosa. Necesitamos misericordia, cada persona. Y Dios dice, confiesa, apártate de tu pecado. Es clave. Y encontrarás misericordia. ¿Lo crees? Es tu fe. Créelo. Apártate de tu pecado y confía en Dios. Entrega todo a Él. El que lo cubre su pecado, dice aquí, que no va a prosperar, porque lo estás cubriendo. Es engaño. Y tu vida va a ser muy frustrante. Por eso es tan importante esto. Esto aplica a cada persona aquí. ¿Qué pecado estás luchando? Confiésalo. Ven al Señor. Recibe a Cristo. Recibe perdón. Y nos tener un deseo
apartándote del pecado, un deseo de cambiar. Esto es confesión bíblica, arrepentimiento verdadero. Y como les dije, avivamiento comienza con uno, con una persona. Mira, y vamos a otro punto. Regresando a Jonás capítulo 3, noten esto. Oración ferviente. Hubo oración ferviente en la gente de Nínive, orando. Porque fíjense en verso 8, clamen a Dios fuertemente. Muy importante esto. Estás clamando, estás confesando. En capítulo 1, ¿cómo se llaman? Los marineros, los paganos marineros, ellos clamaban al Señor. Capítulo 1, verso 4. Y luego Jonás clamó a Dios dentro del pescado. Y ahora aquí, toda la gente de Nínive clamaron a Dios. ¿Crees que Dios los escuchó? Claro que sí los escuchó. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, creyeron su palabra. Clamaron a Dios porque se humillaron delante de Él. Dios los escuchó porque estaban quebrantados por su pecado. Dios los escuchó. Están bien adelante de Dios. Mira, fíjense, Salmos 66, verso 17. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pues Dios va a escuchar ese corazón humilde, arrepentido, confesado, sincero, un deseo. Quiero cambiar, no quiero seguir con esto. Dios, ayúdame, dame poder, lléname de tu espíritu. Quiero victoria en esta área en mi vida. Dios escucha ese corazón. Y lo vemos aquí. Dios no ha cambiado. Apártese del pecado. Es otro punto aquí. ¿Qué es avivamiento? Pues tiene que ver un cambio, un giro de dirección. Apártese del pecado. Fíjense en el verso 8. Aquí está muy claro esto. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, después de haber clamado a Dios, noten esto, tus acciones deben estar en acuerdo con tu oración. Entonces, Dios, perdóname. Entonces, ok, tu acción ahora ya tiene que mostrar esa oración, esa petición de cambiar y dejar lo que acabas de confesar. Ellos no pueden continuar con su estilo de vida. Ellos eran muy violentos. ¿Ves? Aquí ya lo vimos, se recuerdan en la introducción, la gente de Nínive eran muy violentos, malos. No tenían nada de misericordia con sus enemigos. Y ellos se cambiaron su camino de ese pecado. Pero la cosa es, tenemos que preguntar, ¿qué es mi pecado? ¿Batallas con adicción? Muchos luchan con pornografía, con alcohol. ¿Cuál es tu pecado? Y Dios dice, apártate de eso. Apártate. Inmoralidad sexual, orgullo. Tú nunca estás equivocado. Y cuando alguien te quiere corregir, no lo quieres escuchar. Eso es orgullo. ¿Cuál es tu pecado? ¿Te gusta la atención? Hay personas que les gusta la atención. Entra y quiere ser la estrella en cada lugar. Y entra tarde para asegurarse que todos los van a ver. Eso es orgullo. Esa es la carne. La carne le gusta esa atención. Pues cuidado. Hermanas, recojan el estudio de Primera de Timoteo. Porque el vestir trae atención. Y les quitas atención. De la atención en la iglesia debe ser para arriba. Vinimos aquí, es su iglesia. Y queremos alabarlo a Él. Pero puede haber distracciones. Puede ser.
Puede haber distracciones en cómo se viste a algunos. Chequen ese estudio, lo pueden recoger el estudio aquí en el Chapel Store. Algunos puede ser, es falta de amor o flojería. Flojería, egoísta, materialismo, muy enojados, envidiosos. La lista sigue. Estoy hablando de mí ahorita, no sé qué. Todos batallamos con algo. Nos enojamos muy rápido. Y la carne nos gana. Dios dice, apártate de eso. No seas tan enojón. No seas envidioso. Lo que sea. Dios está hablando aquí a todos aquí. Lo que sea, apártate de eso. ¿Este mensaje te ofendió? Mira, la gente en Nínive, cuando escucharon esto, yo creo que fueron ofendidos. Pero así es. El evangelio penetra. ¡Ay! La palabra de Dios no nos gusta, la carne no le gusta. Pero lo bueno es que hubo convicción y hubo un giro. Lo vieron. Por primera vez vieron que son violentos. Y no querían seguir así. Y clamaron a Dios. Creer. Entonces, eso es la cosa. Si has sido ofendido, está bien. Pero haz lo correcto. Apártate del pecado. No te vayas enojado. El pastor me molestó mucho. Me regañó. No. Esa es la palabra. Dios te ama. Apártate del pecado. Venir a Jesús y Él te va a perdonar. Dios es bueno. Ellos creyeron, dice, ellos hicieron lo correcto. Creyeron a Dios, creyeron que Dios los iba a destruir. Pero también creyeron que solo Dios los podría salvar. Por eso clamaron a Dios. Fíjense el verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces Dios no quiere que tengamos duda. Ellos son paganos, no están seguros. Pero la palabra lo tenemos y nos da confianza. Si tú vienes a Cristo arrepentido, poniendo tu fe en Jesús, creyendo en Jesucristo que murió por tus pecados, que vive hoy, Dios lo resucitó. Hay confesión, hay arrepentimiento, ¿ves? Tú eres perdonado, hijo de Dios. Tienes vida eterna. Y Dios quiere que podamos vivir con esa confianza, no con duda. Mucha gente tiene duda. Pues si muero hoy, ojalá que vaya al cielo, ojalá. No, así no es una vida, esa es una vida frustrada, no sabiendo, y no es arrogancia, lo creemos porque la palabra nos dice. Noten 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ahí está. Te lo dio por fe en Jesús. Y esta vida es en su Hijo. Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces Dios nos está hablando en su palabra. Apártense, arrepiéntense para que haya avivamiento. Llegamos al punto final, porque aquí ya vemos arrepentimiento, apartándose del pecado, rumbo a Jesús, salvos de la muerte, salvos de destrucción, y nos llevamos al punto final, en verso 10, avivamiento viene por la gracia y la misericordia de Dios. La gente de Nínive no merecieron esa salvación. Ninguno de nosotros aquí lo merece. Estamos igual. Por eso a veces eso molesta a la gente. Nosotros estuvimos sin Cristo en la misma condición de ellos. Y si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, seríamos destruidos. Porque solo tenemos que entender esto, que solo hay salvación por gracia, por fe en Jesucristo. La gente respondieron en fe, arrepentidos,
Y fíjense lo que hizo Dios, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Dos cosas quiero dar aquí. La fe sin obras está muerta. Siempre hay acción. Cuando hay una fe verdadera, cuando hay arrepentimiento verdadero, hubo ayuno, se vistieron en cilicio. Entonces hay acción. Pero ya les dije, eso está mostrando lo que está pasando en su corazón. Pero Dios lo vio su corazón, cambiaron su mente, creyeron su palabra. No es tanto de que se pusieron el cilicio, fue el corazón que Dios está viendo. Y se mostró por sus obras. Quebrantados, cilicio, ayuno, ceniza. Sus obras no los salvó, su fe los salvó. Pero su fe trajo buenas obras. Me gustaría tener más tiempo en esto, pero ya estamos cortos en el tiempo. Quiero que noten también, salvado de la destrucción. Y eso es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer. Vino a morir por nosotros para que podamos ser perdonados. Dios es santo, es justo, es amoroso, pero tuvo que tratar con el pecado para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De destrucción, del infierno. ¿El infierno es real? Sí. Sí, Jesús enseñó más del infierno que del cielo. Noten Mateo 13, verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Como la gente de Nínive tuvieron oídos para oír. Sabían que su camino, su pecado, los llevaría ciertamente en 40 días a destrucción. Y es lo mismo hoy en día. Continuando en el camino del pecado, sin Cristo, ciertamente nos llevará a destrucción. La gente de Nínive escuchó el mensaje de Dios y tú también lo escuchaste. La gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Se arrepintieron de su pecado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te arrepientes hoy? ¿Poner tu confianza en Jesucristo este día? ¿O siguiendo vivir en tu entendimiento? En tu manera religiosa. Y quiero cerrar con esto. Mira, abren conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, verso 39. Dice, Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a orar. Hay que cerrar los ojos, inclinen su rostro. Cada persona, cristiano, hijo de Dios, habla con tu Dios. Si hay algo que Dios te mostró, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero si tú has llegado aquí invitado, tal vez esto es algo nuevo y nunca has escuchado de esto. Yo te quiero invitar. Y si tú sabes quién eres, tú has sentido Dios tocando tu corazón y crees en la palabra de Dios,
¿Quieres poner tu confianza en Jesucristo? ¿Quieres confesar tus pecados y ir a Cristo por perdón? ¿Tú tienes un deseo de cambiar, recibir misericordia, recibir gracia de Dios? Te quiero invitar que levantes tu mano y me gustaría orar contigo. Te puedo dirigir. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Es una oración de fe. Hay otra persona aquí. Gloria a Dios. Si tú alzas tu mano, haz esta oración. Padre, perdóname. Soy pecador, lo reconozco y te doy gracias por tu palabra que escuché hoy. Gracias por el perdón que me estás ofreciendo en tu Hijo Jesucristo. Perdóname, límpiame de mis pecados. Dame un corazón nuevo, un corazón suave. Yo creo en ti, Dios, creo en tu Hijo Jesucristo, Salvador, mi Señor. Te recibo hoy. Creo que vives hoy y quiero vivir por ti. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame, Dios. Ayúdame a caminar contigo. Quiero vivir para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.